Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast preferido, El Trono de Aslan. En esta ocasión estamos en un set diferente, como pueden observar, porque estamos en el Instituto Bíblico El Calvario, el Instituto Ministerial Calvario. Estamos en la Convención de Pastores 2022 y estamos aprovechando para platicar con personalidades de aquí, de la casa, de los centros de fe. Y en esta ocasión estamos con un pastor que yo admiro mucho, que le tengo mucho cariño. Es el pastor Jorge Vázquez. Pastor, bienvenido. Josafat, un gusto saludarte, verte, obviamente ya bien cambiado de como nos conocimos hace algunos años, pero un placer enorme estar contigo y saludando a todos los de tu canal y la transmisión que haces y todo lo que estás trabajando. Muchas gracias, Paz, por aceptar la invitación. Ya era algo que habíamos platicado. Sí. Lo adelantamos un poquito, como una informalidad, pero ya se dio ahora en la convención. Sí, gracias a Dios por este tiempo, porque coincidimos acá. Y pues bueno, vamos a estar hablando un ratito. ¿Cómo le va? Con gusto. Bien, hermano, gracias a Dios. La verdad, sorprendido por lo del clima, ahora con lo de la convención, porque pues Monterrey por lo general estos meses es ya de mucho calor y todo ello, pero nos ha sorprendido gratamente tanto lo de la lluvia, el fresco. Sí, gracias a Dios. Nos ha ayudado bastante y pues aprovechando también el ver a amigos, hermanos, familia, de todos estos años que hemos estado dentro de la organización. Entonces es un placer muy enorme el poder verles y saludarles. Y a Dios gracias, estamos bien. Sí, bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Y sí, de hecho ayer fue sorprendente eso. O sea, fue de que va a estar caluroso y todo el día, pero de repente empezó a soplar el aire súper fresco. Fue como wow. Sí, como dijimos, ay, qué padre, sí, qué rico. Sí. Pastor, como lo menciona, pues muchos años ya de conocernos. Es correcto. A mí me toca conocerle en el Instituto México Nuevo. Es correcto. Que es donde curso la secundaria y la prepa. Y usted fue mi maestro de música. Así en es. ese tiempo. Platíqueme un poco cómo fue que empezó a dar las clases. Obviamente necesita tener un conocimiento de música y todo, pero vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. Sin problema. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, se dieron dos razones. Primordialmente la primera estuvo basada, vamos a decir, en la experiencia que yo ya tenía de tocar un poquito la guitarra durante ya varios años. Fue tal vez mi primer instrumento que empecé a conocer, ya después un poquito más el piano, pero la mayoría sí me ubica más tocando la guitarra. Y eso fue, digamos, como que el primer punto sobre el cual pudimos, digamos, adentrarnos. Lo segundo es que yo siempre, incluso, si te pudiera decirlo así, en el aspecto pastoral, yo nunca me he considerado maestro. ¿En serio? Sí, o sea, como que era de que, no, es que yo como que maestro, o para enseñar, tener esa pedagogía para enseñar. Y luego no se diga particularmente, y que no suene mal, a los adolescentes o niños. No es que no tenga paciencia, pero siento que adaptarme yo a ellos en este, vamos a decir, sistema de enseñanza se me hace un tanto cuanto difícil a mí. Pero resulta que todos los que les platico y me dicen, no, se enseña bien y yo aprendí y todo. Entonces fue como que el reto. Entonces me invitan, cuando a ustedes les tocó en esa generación, ya tenían 1, 2, 3 generaciones ya trabajando el instituto como tal y querían reforzar parte de la enseñanza con el área de la música. Uh-huh. Entonces, el director en ese tiempo me invita, pero a reserva de, primero, cómo me sentía yo y cómo veíamos la reacción de los alumnos. Si se involucraban, si se interesaban. Y yo estaba, vuelvo a reiterar, primero bajo la reserva de que cómo iban a reaccionar, y luego lo segundo, si podía yo transmitir. La idea, a Dios gracias, dentro de todo esto fue que pudiéramos enriquecer un poquito el aspecto cultural, si se pudiera decir así, o los talentos y las habilidades de los niños aún en su formación. Uh-huh. Porque lo recuerdas, el instituto también trabajaba el aspecto de lo bilingüe. Entonces era como que ver el inglés y luego ver español, las materias, y luego también reforzar el asunto de la música. Entonces fueron esos dos, o sea, la experiencia que yo tenía ya de tocar y la opción de hacerlo. Entonces fue como que el adentrarnos. A Dios gracias, entre ellos tú obviamente tengo conocimiento de gente que sí pudo aprender un poquito. Lo complicado para mí también es que era un grupo grande, entonces a veces no distingues a todos qué están tocando y cómo lo están tocando. Uh-huh. Porque pues tienes ojos para todos, pero sí ves algunos que están poniendo bien la posición, rasgueando bien, o ubicándote más o menos y todo ello. Entonces fue de mucha, por un lado, experiencia y aprendizaje para mí, pero creo que también a los muchachos el tiempo que estuve les ayudó bastantito, porque te digo, hay todavía algunos jóvenes, chicos ya ahora,
que me ven y, yo aprendí a tocar un poquito la guitarra o me sé los acordes y todo. Entonces, eso queda como satisfacción, pero sí fue muy difícil aceptar, porque te digo, Wow. siempre mi mentalidad fue, es que yo no sé enseñar o no soy maestro. Pero ahora, caso curioso, son las puertas que más se me han abierto. Oye, queremos que nos enseñe y queremos que haga esto y queremos que... Ajá. Pero ya con el tinte más de enseñanza y no tanto pastoral. Claro. Pero así fue más o menos el inicio. Y ahí fue donde tú, como alumno, me tocó darles Sí, clase. sí. Ajá. La famosa guitarra blanca, que era No, la guitarra era blanca. la que se distinguía de todo, la que se distinguía de todos. Sí, sí, sí. Esa guitarra estuvo muy chistoso porque una prima me la regaló. Ah, ¿en serio? Ella también tuvo clases ahí en México Nuevo. Sí, sí, sí. Me la regaló porque pues no era de su interés, no la música. Y en ese entonces yo estaba muy emocionado en aprender guitarra. Me la regala, estaba muy, muy feliz. Y ya después que pasa el tiempo, yo con esa practicaba y todo. Y una vez la dejé en la cama, pero la tapé con una sábana. O sea, la dejé ahí, la dejé tapada. Sí. Me fui, se me olvidó y luego regreso y se me olvida que la guitarra estaba en la cama y me aventé a la cama y me quebré el brazo. No me digas. No, y fue un momento muy triste. Pero ya después conseguí otra y bueno. Pero eso está muy interesante, Paz, porque el hecho de que usted no se considera maestro hasta cierto punto y ahorita en su vida ha dado un vuelco que es correcto. O sea, dar de mucha clase, de los muchas últimos cosas. años he estado dando clases particularmente tanto de música, pero también a la luz de la palabra o de la Biblia, ¿no? Obviamente el pastorado ahí está, pero como que es que queremos que nos apoyes con esto, que nos ayudes con esto. De hecho, en la convención, en estos días, bueno, voy a dar un pequeño taller de guitarra electroacústica. Okay. Justamente con eso, pero yo no lo tenía como que presupuestado, ¿sí me explico? O sea, como Sí, que sí. son de que tú puedes y tú nos ayudas y entonces es como que bueno, pues si ya se abrió, a darle, es Ajá. como aprovecharlo, ¿no? Como, permíteme comentarlo así, como lo que tú estás haciendo con el canal y lo que estás participando, o sea, es tu deseo, tu interés, y si se abrió la oportunidad y está fluyendo, está creciendo, a darle, ¿no? Entonces, Sí. fue más o menos por esa idea, así más o menos. Eso está chido, está interesante. Sí. Cómo van cambiando las cosas y a lo mejor porque, no sé si haya sido ese su caso, pero como que a veces nosotros mismos nos frenamos el hecho de que yo no puedo. Tienes razón. Y eso no, y es como que a veces Dios tiene un plan Es totalmente correcto, diferente, es como no, correcto. para eso te queda precisamente. Como que Ahí estar me cambió el cómodos, ¿no? chip. O sea, fue cuando también mi esposa me empezó a decir, no es que sí, los niños te siguen. Había uno en el kinder. A los de kinder también porque les daba desde kinder, primaria, secundaria. Había un niñito de kinder que me agarraba las piernas, no quería que me saliera. O sea, ahí yo me empecé a dar cuenta de que sí les gustaba. Claro que con ellos era diferente porque no aprendían el instrumento, sino que cantábamos y yo les ponía dinámicas de canto y todo ello, pero a ellos les cambiaba el chip. Me veían y era como, vamos a quitarnos de matemáticas, no que esté en contra de las matemáticas, distinto, ¿no? O de historia, y jugábamos mientras cantábamos o tocábamos. Mi esposa me ayudó a conseguir algunos instrumentos así, como infantiles, unas maracas, el pandero, jugábamos en el arca de Noé, todos caben bien, pero en lugar de hacer los sonidos de los animales, hacíamos sonidos de los instrumentos. Vamos a oír cómo suenan los tambores. Entonces tenía unos tamborcitos y con eso. Terminaba porque nada más eran 20 minutos. Terminaba la clase, el niño lloraba y me agarraba, no se vaya, mister, y no se vaya, mister. Entonces ahí fue, como bien dices, donde Dios como que me empezó a cambiar el chip de que esto también es para que lo trabajes o lo desarrolles. Entonces eso me ayudó. Y ya en el proceso de los años, al ver, vuelvo a reiterar, el fruto, el resultado en varios que sí siguieron por ese lado, ¿no? Sí. Eso, ¿cómo fue? Porque obviamente no a todos se nos da el tratar con niños, ¿no? Y pues en su caso, obviamente, padre de dos muchachos, ya ahorita muchacho, sí, ya señor, soy suegro, ya, deja tú. de hecho, ajá. Obviamente Somos es muy diferente el tener un hijo, digo, no, yo no soy papá, sí, pero me imagino que a tener a un grupo de niños. Es correcto. Sí, es? porque no los tratas igual, no les hablas igual. Obviamente, en el caso de los hijos en la educación, pues mi esposa fue una voz cantante muy fuerte en el sentido de que estamos hablando o estamos llevando el orden del hogar y era, digamos, como que ya muy natural. Pero en el caso de la enseñanza es de que, a ver, y siéntate y hazlo así y más paciencia. O sea, sí, no que con mis hijos no la tuviera, sino que a final de cuentas como que son tus hijos. Y luego ver un grupo grande
ese era, te digo, como que mi temor. No, y traen otra costumbre, obviamente. Es correcto. Entonces, no, es que yo ya quiero tocar no, pero tienes que empezar por esto. O sea, fue un proceso también, si no difícil, sí de también, vuelvo a reiterar, de mucho aprendizaje para mí. Cómo poder, diríamos, llegarles, cómo impulsarlos, trae tu guitarra y todo. Luego los papás me decían, no, es que ya en la casa se pone y ahí está. Entonces, sí fue como que, bueno, usted motívelo, porque yo ya no puedo estar allí. A mis hijos en la casa, pues agarra la guitarra, o ellos mismos me preguntaban, cómo podían hacerle. Pero ya en el salón, como bien dices, la educación, las costumbres, los tiempos son diferentes. Claro. Pero sí fue también como que el contraste de llegar y ver bueno, en tu salón eran pocos, pero había otros salones donde eran 20, 25, y entonces te digo, afinar primero guitarras para todos, que todos estuviesen cantando, que todos estuvieran acompañando, sí fue un reto grande. No, y que aparte no a todos les interesaba en sí la guitarra, no. En mi caso a mí me interesaba demasiado, sí. Estar así que los primeros ahí, pero obviamente recuerdo que había compañeros y compañeras que ni les interesaba ni hacían por aprender, claro. Pero bueno, creo que es parte. Y el asunto es que como se tenía que calificar, yo los trataba también de animar. Órale, tú puedes, échale, aunque sea esto, aprenden. Una de las situaciones que el instituto buscaba es que en los festivales, ya sabes, tradicionales del 10 de mayo, sí. Honores a la bandera o algo así, hubiese interacción también musical. Entonces, ese era también como que el reto. Mira, para que en la ceremonia, el 10 de mayo o algo así, te vean tus papás cantando y todo ello. Algunos sí, tal vez lo vieron como un compromiso por la calificación, pero por otro lado sí, algunos como bien dice, sí tenían ese interés genuino. Igual, no a todos se nos da. Por ejemplo, nada más como comentario añadido, de mi casa, yo fui el primero que empecé a tocar. Nadie tocaba. A veces pasa, por ejemplo, Tatnay o Esbay, ellos tocaban, pero porque nos veían a nosotros. Entonces de ahí surge el interés o viene la venita, pero en el caso mío ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos, ni mis hermanos, nadie tocaba. Entonces fue como que yo fui el pionero y eso también cambió radicalmente el asunto del contexto musical de la casa. Porque ya había ruido, ¿no? Vamos a decirlo. Ajá, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que usted se interesó en la música? Igual, en la primaria, yo tenía 9 años y en la primaria había una rondalla. La rondalla obviamente también tenía esta misma temática de tocar en ciertos eventos. Entonces yo lo platiqué con mi papá. Mi papá para ese entonces era chofer de ruta de los camiones urbanos, ¿no? De personal o de pasajeros más bien. La idea de mi papá era, ok, te voy a comprar una guitarra y te vas a ir en el camión conmigo y tú vas a ir cantando. Esa fue su idea. Okay. Cuando yo paso a quinto de primaria, para poder pertenecer a la rondalla de la primaria, tenías que estar en quinto o sexto. Ya alguien ya más desarrolladito y, vamos a decir, con cierto conocimiento. Entonces, una tarde llega mi papá con mi primera guitarra, la primera guitarra que tuve, y fue como que el parteaguas, ¿no? Porque empecé a adentrarme por el lado de la rondalla en la primaria, pero nosotros nos criamos en 3 vecindades igualitas, pero eran 3 complejos, vamos a decirlo. En uno de los complejos vivía un joven, se llama José Luis, que tocaba la guitarra. Entonces, cuando él se entera que yo entro en la primaria a la rondalla y que él tocaba, él en las noches me daba clases. Me enseñó lo básico, lo que empezamos también nosotros con ustedes, el círculo de do, el círculo de sol y el círculo de re. Y entonces así empecé y era lo que tocábamos en la rondalla, canciones que se acompañaban a través de los círculos. Cuando yo paso a sexto, hacen como un interescuelas, había rondallas y estudiantinas. Y el gobierno, nada más que no me acuerdo si era el gobierno del estado o el gobierno de la ciudad de Puebla, hace la convocatoria y hacen un concurso. Y entonces el que ganara el concurso de rondallas, las mejores canciones, la mejor vestimenta. Tenía que ir. Sí, o sea, era tal cual, los de estudiantines, ya sabes, con sus pantalones 3/4 y como sus tipo medias y sus... no sé cómo se llaman, los tipos de zapatos que tienen. Era como lo que llaman las tunas también. Algo así, los del podcast que nos digan después ¿cómo se llaman? Bueno, pero era con mandolinas, o sea, acordeón algunas. Y dentro de los premios era grabar un disco
y tocar en la feria de Puebla, en el Teatro del Pueblo, que la gente de la ciudad conociera a la rondalla o a la estudiantina, perdóname, que había ganado. Llegamos Okay. a la final. Hay que aclarar que usted es de Puebla. Es correcto, de Puebla a Puebla. Mi papá era de Tlaxcala, mi mamá era de un municipio de Puebla que se llama Tecali de Herrera. Okay. Por el lado de mi mamá se van a vivir a Puebla, a la capital, y mi papá también se va a vivir, pero mi papá cuando se va de Tlaxcala a Puebla, entra al ejército. Entonces, cuando entra al ejército, la avenida por donde mi papá cruzaba para ir al cuartel y todo ello, era donde vivía mi mamá. Entonces, así fue como se conocieron, ahí se casaron, y ya todos mis hermanos, tu servidor y los que siguen después de mí, ya nacimos en la ciudad. Perfecto. Conocimos los municipios de donde eran mi papá y mi mamá, pero nosotros ya nacimos en la ciudad. Bueno, entonces, en la batalla de Puebla, el 5 de mayo, que es la feria allá en Puebla, era la presentación. Llegamos con una de las escuelas más grandes de Puebla, La Salle, y a la final, la primaria de nosotros, la Belisario Domínguez, y eran puros niños de 12 puros años. niños, 11, 12 años aproximadamente. Y llegamos a la final y se hizo en un auditorio chiquitito, como que un teatro. Se hizo la final, nadie supo. A la semana llegan los resultados ya de las evaluaciones y de los que habían evaluado, y gana nuestra escuela. Le ganamos a la que ya tenía varios años. Y grabamos un disco, siendo yo ya alumno de sexto de primaria. Canciones obviamente seculares, no eran cristianas, pero era la emoción de la música, ¿no? Así es como yo empiezo. Con este maestro, con lo de la primaria y luego la presentación. No era algo que me apasionara así, de que me vean, pero fue como que yo empecé a darme cuenta de para dónde podía ir en el caso de Dios. Ahora, ya para este entonces, también como un comentario añadido, yo ya conocía del Evangelio, ya era cristiano. Pero por el hecho de la música, pues obviamente estaba yo ahí. Y esto fue como que lo que Dios después, vamos a decir, corrigió para que yo me empezara a meter en la música, pero ahora ya dentro de la iglesia. Salgo de la primaria y aunque continúo 2 años más en la secundaria con otra rondalla de la colonia, o decíamos una colonia, o la rondalla del barrio, ya fue como que alejándome, porque a los 14 años ya dejo todo, digamos, lo que era la música secular, como tal, y ya me empiezo a involucrar de lleno en todo lo que es la iglesia, que también fue una transición bien diferente, ¿no? Dejar de tocar acá y ahora apréndete las canciones cristianas, que ya las sabía yo, pero me refiero a acompañarlas o tocarlas, ese fue el reto. Ok, y entonces así es como se inicia en la música. Desde los 9, en la rondalla de la primaria y la del barrio, vamos a decir eso. Y con este maestro José Luis. Okay. Ya después le perdí la pista justamente cuando la secundaria, ya no lo volví a ver, no sé si se cambiaron ellos de ahí de la vecindad, tal cual, y ya no supe yo nada, si se casó, no se casó, ya no lo volví a ver, ni a localizar, pero ellos fueron mis influencias al principio, o sea, los primeros acordes y los primeros rasgueos fue a raíz de ellos, a través de ellos. Muy bien. Después de esto viene como una, digamos, profesionalización de la carrera como tal, ¿o cómo fue el proceso? Cuando yo ya, vamos a decirlo, me quedo dentro del cristianismo, dentro del evangelio como tal, empieza otra transición. ¿Por qué? Porque yo todavía en ese entonces tocaba círculos, los que tienen un poquito de conocimiento de música, círculos, 4 acordes, ¿no? Y yo me hacía la idea de que los coros, incluso de la iglesia, la sangre de Cristo, una mirada de fe, o sea, los coros, las cadenas de coros de antes de los centros de fe. Los hits del momento. Es correcto. También se tocaban con círculos. Nada que ver, nada más alejado de la realidad. Entonces, un joven de ahí de la iglesia, que también le estoy muy agradecido, se llama Ubaldo Torres. Él me empieza a enseñar, no, mira, los coros así se acompañan. Y él fue el que me enseña. Entonces, por ejemplo, si yo no me sabía algunos acordes, él me los enseñó y me decía, tienes que bajear así. Entonces empecé a aprender a bajear, porque yo no bajeaba, era puro rasgueo así abierto, ¿no? Lo que decimos. Y empecé a bajear para poder tener, digamos, todo esto y cómo ir complementando.
yo, vamos a decir, desarrollo así todos esos años de los 14 a los 17, y a los 17 me vengo al instituto a estudiar, pero ya con un conocimiento muy diferente. Llego aquí al instituto y la mayoría de las canciones que se cantaban ya no eran los famosos coros o las cadenas de coros, solo Dios hace al hombre feliz, o sea, ya Sí. era... Porque eso es correcto como... Es correcto, ¿no? Y ya sabes, el aplauso y 3, 4 acordes y ¿no? O sea, no necesitabas más. Llego aquí al instituto y toda la alabanza era diferente. Cantábamos coros, cantos, que ya, digamos, habían cambiado muchísimo la temática de lo que era la alabanza en las iglesias. No que estaba mal, pero muchos de los cantos que se cantaban en ese tiempo aquí en el instituto eran traducciones de Estados Unidos. Okay. Y entonces fue también como que otro boom. En ese tiempo estaba aquí en el instituto de maestros para los estudiantes, hermano Jerry West, que fue guitarrista de Marcos Witt, a lo mejor lo ubican. No. Bueno, él era maestro, no de música, sino maestro de materia bíblica. Uh-huh. Y uno de los hijos del hermano Daniel Ost, el hermano Benjamín Ost, ellos tocaban. Entonces yo los veía. Como ya tenía yo más sentido musical, yo veía yo qué estaban tocando y todo. Iba yo en las noches, los miércoles o domingos que eran de culto, y trataba yo de sacar lo que ellos habían tocado. Okay. Entonces ya no era tanto el tumpas. Pero disculpe que lo interrumpa. Dime. Eso es como tal por necesidad, digamos, por el hecho de que no hay un bajo como tal y que tú tienes que hacerlo Es con la correcto, guitarra, sí, tenía yo que hacerlo con la guitarra. Porque siempre fue de que, es que si no se oye bien, o sea, yo era como, es que no se oye bien, tiene que oírse más complementario. Entonces, eso fue, yo los veía, y a veces como maestros me acerqué yo a ellos, oiga, ¿y aquí por qué hace esto? Entonces ya me decían, porque es el arreglo o es la nota. Todo para ese entonces, cuando incluso salgo de la escuela bíblica, todo era de oído. Y así pones los dedos y así le haces. Cuando llego, ya después de haberme graduado del instituto y haber hecho mi año de práctica y un año de colaborador, vamos a decirlo, como pastor colaborador en Puebla, y 6 meses en Salina Cruz, Oaxaca, me invita el pastor Samuel, que a la postre es mi suegro, a Centenario. Cuando yo llego a Centenario, los que ahora son mis cuñados estaban estudiando música, ya digamos en forma, tal cual, con maestros y todo. Entonces a mí me dicen, ¿no te gustaría seguir desarrollando? Pero para en ese entonces yo no sabía, digamos, ni cómo se formaban las escalas. O sea, yo las tocaba, pero no tenía, te digo, la más mínima idea. No ahí es correcto. Ahí es donde empiezo yo a estudiar con un maestro profesional, un amigo que después a la postre vuelvo a retirar, nos hicimos amigos. Y él es el que me empieza a enseñar. Mira, esto viene de aquí y se forma así y de así se forman los acordes. Ahí el porqué de las cosas. Es correcto. Obviamente yo sabía afinar y las posiciones y todo ello. Y sabía 2, 3 cositas. Pero incluso había acordes que no sabía cómo se llamaban o de dónde venían. Cómo los podía yo tocar. O por qué la diferencia de los de Una mirada de fe y yo tengo un amigo que me ama, a la diferencia de O la gloria de tu presencia y que llevan alteraciones o cambios. Ahí fue donde él me empieza a decir, mira, esto es por esto, y se llaman acordes compuestos por esto, y que de hecho, comercial aparte, eso es lo que voy a dar en el taller de electroacústica, porque hay gente que toca los acordes, pero no sabe o dónde usarlos o cómo se forman. Entonces, eso fue ya donde como que más profesional, y obviamente, ya todas estas puertas que se abrieron, y en el caso ya, por ejemplo, cuando les di clase a ustedes, ya fue también como que ya sabía por qué. Entonces, si ustedes me preguntaban, oye, ¿por qué es esto? Porque... Pero si me hubieran preguntado antes de venirme a la escuela bíblica, no te hubiera dado respuesta. Entonces, tocaba yo, pero sin tener un aspecto, vamos a decir, base profesional. Ya después de la escuela y estando en Centenario 2 años, vamos a decir, ¿o dos años formalmente estudiando. Entonces, todo lo que ya tocaba, lo apliqué. Por otro lado, en la escuela, por la necesidad, se dio que aprendiera a tocar el piano. Entonces también fue como que la transición o la ventaja de que lo que ya sabía tocar en la guitarra, lo empecé a transferir al piano. Y ya estudiando, entonces ya sí. Y eso me permitió enseñarle a mi hijo, bueno, a Tatnai, que es el que más
se interesó por el lado de la música. Svay siempre ha sido baterista de toda la vida, ¿no? Y ahora en Zacatecas allá me ayuda con la batería, ¿no? Okay. Y ya toco ya sea yo la guitarra o el piano, dependiendo. Pero ahí es donde se hace el salto a lo profesional. Durante 2 años, estar ahí dándole al estudio, pero literal, fuerte. O sea, me metí mucho al estudio. Pastoreábamos, éramos pastores colaboradores, pero en el caso del estudio de la música sí me metí a estudiar escalas y todo. Ya después también tuve que dejarlo porque obviamente mi vocación es más pastoral, siempre fue el aspecto de pastoral. Y si dirigía y quería yo hacer algo en la guitarra, no podía porque estaba cantando o toco o canto. Es correcto. Sé que hay muchos que tienen esa gracia, pero para mí era difícil. Entonces dije, no, mejor me voy a dedicar a cantar, a dirigir y tocar lo básico y que alguien más toque, que alguien más desarrolle, que alguien más acompañe, haga las figuras o los arreglos, dependiendo, ¿no? Pero esa era más o menos también la idea como tal. Pero sí, durante 2 años le di machetito. Ya ahora ya no tengo el tiempo de ensayar como en ese tiempo. Pues ya casado, con hijos, la responsabilidad de la iglesia y todo ello. Uh-huh. Pero vuelvo a reiterar, son puertas que se han dado y pues trato de aprovechar lo que toda esta gente sembró en mí, poder transmitirlo. Y que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y a lo mejor no lo vas a poder agradecer a esa persona directamente, pero creo que una forma de agradecer es, oye, pues eso que me enseñó se lo voy a enseñar a otra persona. Tienes razón. Se vaya ahí preservando, ¿no? Es correcto. Sí, se extiende ahí. Y como bien dice, se vaya preservando. Esto yo creo que sería la temática como tal. Hay algo que quiero que me platique, Paz, de unas canciones que yo escuchaba de niño, que me gustaban mucho. Ahorita no las recuerdo por lo mismo que las escuché hace muchísimos años. Pero después me di cuenta que usted las compuso. Era algo así como, una promesa, ¿sabe? Una posible, algo así. Cuando mi mamá, que también de clases en México, no en primaria, me dijo, no, es que el Mr. Jorge las compuso. Fue como, ¿qué? Y para mí fue muy, no extraño, pero muy sorprendente el hecho de que, pues, él fue mi maestro de música y hasta ahí, ¿no? Así nos conocimos. Es correcto. Pero después el hecho de decir, oye, pero él también es pastor, y esto y lo otro, y fue como, ajá, o sea, no sé, fue un cambio. Sí. Para mí el hecho de que, mira, qué loco. Mira, a final de cuentas, ya independientemente un poquito de lo de la música, siempre te digo, mi vocación fue pastoral, mi llamado pastoral, siempre lo tuve claro, siempre lo tuve en mente. Y el de una promesa y otros cantos se dieron justamente por un contexto de necesidad. No fue como que una inspiración así de que, de la nada. Okay. Ese año, cuando sale el de una promesa y algunos otros, fue como el compromiso que asumió la iglesia allá de Puebla, justamente en una convención que le tocaba a los niños, atender a los niños. Entonces el lema era, te mentiría, no me acuerdo, ya hace algunos años de eso, pero era basado a como que afirmar la vida de los niños. Okay. ¿Sí me explico? Como Ajá. que esa era la idea del lema, o como que de la identidad de los niños, saber quiénes eran. Y junto con otro colaborador, se llama Salomón, que también debe estar pastoreando en Puebla, surge, él era el responsable directo, y entonces me dice, no seas malo, échame la mano con la música, tú dirigir los tiempos de cantos con los niños. Entonces, pues ya sabes, lo tradicional eran los cantos de los ademanes, ¿no? De los movimientos, Padre Abraham tenía muchos hijos. Pero cuando nos dicen, este es el lema y queremos que haya un canto lema, entonces ahí nos cambió la temática, porque no era, te digo, como que nos inspiramos o ya teníamos un trasfondo de la canción. Fue como por encargo, algo así, ¿no? Ajá, o sea, como por encargo. Y entonces, literal, te podría decir que como por 15 días, tratando de buscar palabras y qué hacer, la melodía. Bendito Dios nos ayudó dentro de todo esto para hacer la canción tal cual en la primera estrofa, el puente y la promesa, mi padre la dio por Jesucristo, soy vencedor. Entonces trabajamos la letra, la música y los ademanes, todo lo que íbamos a hacer. Voy aprendiendo a oír su voz, que esta parte casi nadie la canta. Voy aprendiendo a oír su voz, voy caminando en la correcta dirección, soy la promesa de ser todo lo que quiere. Bueno, terminamos todo
y lo enseñamos aquí. En ese tiempo ya empezaban a darse a nivel, digamos, tecnología, las videocaseteras, pero que eran unas enormes, o sea, le tenías que meter el videotape completo, ¿no? Ahora ya son unas tarjetas de memoria así, ¿no? Varios la grabaron y entonces pusieron que había sido una canción del instituto o de la convención. Nunca peleamos que los títulos o la letra era de nosotros. Entonces, vamos a decirlo, se distribuyó porque los niños se la aprendieron muy bien. Todos los días la cantábamos porque, vuelvo a reiterar, queríamos reafirmar su identidad y de ahí se distribuyó. Pocos saben que entre el pastor Salomón y tu servidor la escribimos. Wow. Esta, por ejemplo, yo no la tengo registrada, está abierta. ¿Tiene canciones registradas? Sí. Tanto de un disco de alabanza y oración como de un instrumental, están registradas. Entonces, es así, pero esta de una promesa no. Ahora, ya para cerrar este caso, cuando entonces las iglesias la empiezan a cantar, lo que hacemos, vamos a decirlo, es que nos preguntaban, oye, ¿y dónde la puedo escuchar? Entonces siempre les decíamos, no, mira, en los videos de la escuela bíblica, o el pastor fulano grabó, ahí debe de estar. Porque no teníamos celulares, te digo, lo que más se grababa era con las cámaras grandotas de video, y ahí era como donde se hacía la transmisión y todo, entonces ahí es de donde se veía. Estamos hablando que eso fue en los 90. En el 90, 91 aproximadamente, porque yo recién había, no sé si graduado o terminado el año de práctica. Te comento, la graduación y la convención eran en esa misma semana, en una misma semana. Okay. A veces la graduación de los estudiantes era martes, el día que empezaba la convención, y terminaba, como va a ser en este caso, el viernes. O empezaba la convención el martes y el viernes por la noche, después de que acababa la convención, era la graduación y todos se iban. Entonces yo no me acuerdo si nos graduamos martes y luego nos quedamos a la convención y durante todo ese tiempo aquí nos quedábamos en el instituto. O sea, no nos íbamos a casa o como ahora que se adaptó la fecha precisamente para evitar un poquito el calor de julio, porque era en ese tiempo. No había las instalaciones que hoy tiene ya el instituto, todo era en la cancha, el calorón, pero ya en ese entonces también nos tocó en el auditorio. La parte de lo que sería la cocina del auditorio en Palmitos, ahí se hizo la convención, pero no había firme, era todavía piso con grava y ahí se acomodó y los niños cantaron. Y grabamos sacamos otra canción de Isaías, de sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la parte del puente decía, ensancharé mi tienda, estiraré mis cuerdas, reforzaremos las estacas. Entonces era también a los niños ver así que le hacían y luego como que clavaban. Era, te digo, parte como que del trabajo. Pero de esa no se hizo tan famosa como la de la promesa, ¿no? Pero te digo, ahí sí fue el contexto de esa historia. Wow, qué padre. Sí. Qué bonito saber esto. Paz, obviamente hay mucha historia y todo, y creo que nos tardé 2 horas aquí. Sí, hermano. Pero algo que quiero que me cuente, porque para mí fue muy, pues no sé, uno nos dice como, mira, ¿qué onda, no? Tanto usted como yo vivimos aquí en el Carmen, vivimos mucho tiempo aquí en el Carmen, usted más que yo. Y de repente un día, me llega la noticia, no, ya se va a ir el pastor Jorge con su familia para Zacatecas. Y yo, chis, ¿qué? ¿Cómo? Pues están ahí en Villagrán, ¿no? Y ¿cómo fue eso? Y ya de repente de que se fueron y empezaron a hacer obra allá, ¿cómo fue este proceso de empezar una iglesia desde ser en otro estado? Es correcto, mira, viene precedido de muchas cosas. Básicamente la primera fue que cuando nosotros nos vinimos con el que te digo, después se volvió mi suegro y mi familia, en Villagrán se da una división. Y entonces mi suegro acepta el reto de venirse a pastorear del Centro de Fe de Centenario en México, venirse a pastorear aquí a Monterrey. Él era pastor titular. Él era el pastor titular allá en el Centro de Fe de Centenario y nosotros éramos colaboradores. En la música y todo ello. Yo para ese entonces ya estaba pretendiendo a la que ahora es mi esposa, pero no se había dado, digamos, en un contexto de autorización de parte de mis suegros, como que casarnos o algo así.
Se da esta situación y entonces habla con nosotros, tanto con mi esposa como conmigo, y nos dice, está así la situación en Monterrey, de este centro de fe, acepté irme, quiero que tú te vayas conmigo, pero quiero que ya te vayas casado. Y aparte quiero que me ayudes con los jóvenes. Si yo te decía que no me consideraba maestro, yo siempre oré, Señor, te sirvo donde quieras, lavo baños, mándame a la sierra si quieres, pero no me pongas a pastorear jóvenes. ¿Por? Igual, no es un rechazo, pero siempre fui de que vi a mis pastores de jóvenes, vi cómo batallaban y todo lo que tenían que hacer para, déjame decirlo, motivar a crecer, a desarrollar los problemas mismos de los jóvenes y todo ello. Entonces, no que le rehuyera, pero sí que era como que, híjole, se necesita realmente un llamado. Okay. Para ese entonces, los 2 años que yo hago de la escuela bíblica, uno ya había pastoreado jóvenes en Puebla. Pero fue un año, o sea, yo me comprometí un año. Un año le voy a echar la mano al pastor que estaba en Puebla y ya. Termina el año y adiós. Y fue tal cual. Yo terminé el año y ya. Pero esa experiencia de Puebla fue de que, pero decídeme ahorita si quieres pastorear. Entonces yo, digamos, tomé la carga tal cual. Ok, está bien. Pero aquí era venirnos sin saber. En Puebla yo conocía a los jóvenes. Sabía quién era. Tenía yo 19 años. Ahora tenía 26 de México para acá. Entonces llegar aquí y tener un cambio fue también muy contrastante por el hecho de estar ya ahora casado y todo ello. Entonces cuando él me dice, quiero que me ayudes con los jóvenes, yo dentro de mí dije, bueno, vamos a trabajar, vamos a apoyar. Conforme fueron pasando los años en Villagrán, pastoreando a los jóvenes, y yo entrándome en más edad, obviamente, yo me empecé a dar cuenta de que hasta los cuántos años voy a pastorear a los jóvenes. Bendito Dios, fue un crecimiento bonito, pero a la par de eso también se iba levantando otros ministerios, gente que ya dirigía, gente que ya tocaba, gente que tenía liderazgo con los jóvenes y todo. Y entonces yo empecé a sentir y les empecé a decir a los jóvenes, yo no me voy a quedar aquí de pastor de jóvenes toda la vida. Va a haber tiempo. Y yo les decía de broma, el día que yo me vaya ni les voy a decir. Porque no, o sea, ya cuando ustedes se enteren, yo ya voy a estar en la otra ciudad. O sea, ya voy a estar fuera. De broma o como quieras, pero fue así. Bueno. Nosotros empezamos a sentir que ya era tiempo, aparte de que yo venía precedido de un proceso de restauración y todo esto en mi vida. Entonces yo empecé a sentir, ya es tiempo de que salgas, ya es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Villagrán? Completos 20 años, 18 como pastor de jóvenes así, tal cual. Porque cuando llegamos aquí, todavía el pastor Víctor Ayala, el director del instituto, estuvo meses. Y luego entre la acción y todo ello, estuvimos ahí intercalados. Pero vamos a decir 18 completitos tal cual. Entonces ya 18 años haciendo encuentros, campamentos, retiros. Y aparte dirigir, ensayar, sacar las canciones, todo. O sea, era ya demasiado. Como quiera, la responsabilidad pastoral titular o de un pastor anciano es igual, lo doble o lo triple. Pero yo ya empezaba a sentir, ya. Aparte de que mi familia, por el lado de mi suegro, pues ya también ellos estaban desarrollando demasiado. O sea, mis cuñados, Abdel, Noé, Víctor. O sea, ellos empezaron también a crecer, a desarrollar. Dios los empezó a respaldar. Y entonces pasaron meses, no te podía decir que un año, pero pasaron meses y yo le digo a mi esposa, siento esto en mi corazón, que ya es tiempo de dejar aquí. Pero siempre es el temorcito de que será de Dios, estará bien. Sí, o sea, sopesándolo. Y lo famoso, quieras o no, vamos a orar. Vamos a orar que Dios nos dirija. Bueno, pasan varios meses y pidiendo nosotros confirmaciones, señales, Señor, pues. Y entonces empezaron a abrir ciertas puertitas como para poder pedir consejo, pedir opinión. Entonces varios nos decían, no salgan, ahí quédense. Pero otros nos decían, no, pues sí, vayan y busquen y háganlo. Para ese entonces hay cambio de presidencia en los centros de fe y nosotros dijimos, si queda
de presidente, el pastor Noé. Entonces hablamos con él y resulta que queda. Y entonces nos acercamos y le comentamos, oiga, sentimos esto, mi esposa y yo. Ya para ese entonces ya mi esposa Gloria ya estaba convencida de que sí era momento ya de salir, pero nuestra idea era ir a colaborar a otro lugar. Okay. O sea, dejar el área de aquí de Monterrey y todo ello, por lo que te antecedía yo antes, de que no les vamos a avisar, o sea, no nos vamos a ir. Y entonces, en la plática con el presidente, el pastor Noé Martínez, cuando le dijimos, vamos a colaborar, si quiere, a donde ustedes nos manden, pero sentimos que ya no. Y ellos también asintieron, ok, está bien. Entonces, ¿qué pretenden? Y entonces mi esposa le dice, todavía está la visión de los centros de fe de abrir obra, como lo era en el caso del hermano Daniel, de que en cada capital de estado hubiera un centro de fe. Y le dice el pastor Noé, sí, todavía está, ¿quieren? Entonces sí, dice, porque hay 5 lugares como capital de estados donde no hay. Hay tal vez en otras ciudades o a los alrededores, pero en las capitales de esos estados no. Entre ellos estaba Zacatecas. Esto lo hablamos en diciembre y hasta julio, del año siguiente, todos esos meses estuvimos orando sin saber qué lugar era, sino que ellos lo iban a poner en oración, tanto el consejo y él como presidente saber qué hacer y cómo lo iban a estar llevando. Termina la convención, que nosotros no fuimos, y nos habla y me dice, ya está decidido. Bueno, nos dice, domingo en la mañana, ya está decidido, es Zacatecas. De Zacatecas yo nada más había pasado una vez, porque cuando estábamos de estudiantes nos mandaron a Aguascalientes, al Centro de Fe de Aguascalientes, durante la feria de Aguascalientes, que es en Semana Santa, ir a evangelizar. Se hizo un grupito de alumnos con maestros y fuimos. Entonces, si vas de aquí para allá y vas a Aguascalientes, déjame decirlo, por regla tenías que pasar por Zacatecas. Uh-huh. Entonces, pero esa era la única vez. Pero así nada más. ¿Y esto qué es Zacatecas? Ah, bueno. No conocíamos nada, ni la ciudad, ni cómo llegar, nunca habíamos manejado, no conocíamos a nadie. Entonces cuando nos Zacatecas, entonces ahí con mi esposa y mis hijos, ya está decidido el lugar, ya nos vamos. La encomienda era primero ir a buscar casa y luego ya empezar a trabajar y todo. Días después yo veo al pastor Noé ya de manera formal, porque el aviso no me lo dio por teléfono, nos lo dio por teléfono. Ya lo veo y la pregunta, déjame decirlo así, tradicional que a veces se da entre los pastores es, ¿quién hay allá? Te lo comento, supongamos que alguien vive en Escobedo y se cambia aquí al Carmen o al Jaral, a las nuevas colonias. Uh-huh. Pero ya por la distancia ya no le permite ir hasta Escobedo por economía y todo. Y entonces, pues es que aquí hay 3 familias y a veces lo que se hace es atender como una misión. Entonces yo dije, pues a lo mejor alguien de otro estado se fue a Zacatecas. Hay gente que conoce centros de fe, que sabe de centros de fe, del hermano Daniel, del hermano Noé. Nadie. Entonces yo platico con el pastor Noé y le digo, ¿y con quién llegamos? Dice, no, es que no hay nadie. No hay templo, no hay casa, no hay gente, no hay familias, no hay nada. Vas a empezar literal de cero. Cuando ya hablamos con con mis suegros, los papás de mi esposa, y les platicamos, ellos nos comentan, dentro de esta anécdota, dentro de esta historia, porque mi suegro ha viajado mucho, o le tocó viajar mucho, supervisando varias obras y visitando familia. Uh-huh. Dice, uno de los deseos del pastor Daniel era que se abriese un centro de fe en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas. Pero no se pudo. En Aguascalientes hay 3 centros de fe. Y estamos a 1 hora. Entonces no se pudo como que abrir. Nosotros decíamos, pues a lo mejor alguien de Aguascalientes pudiera haber venido o mandar a alguien y atiende allá gente y todo. Entonces, aparte de la transición del cambio, fue un choque porque no hay ningún centro de fe con quien te juntes, con quien hables, con quien platiques. Y literal fue empezar mi esposa y mis hijos, porque también ellos nos ayudaron, a tocar puerta por puerta como los testigos de Jehová, presentándonos, invitándolos al culto tal cual, y hacer nuestros primeros cultos en la sala de la casa. Era la idea empezar como un grupo familiar o un grupo de crecimiento, un G12, o sea, tener 12 y empezar.
pero digamos la transición fue porque no había nada, no había nadie. Entonces aquí teníamos, déjame decirlo así, como que la seguridad de que al menos ibas a tener gente, obviamente te estoy hablando desde cierto apoyo, ¿no? cierto Sí, ¿no? apoyo, hablando en cuanto a congregación, pero aquí sí fue cero. Entonces todavía lo platico con alguien y me dice, no es cierto, en serio, nadie. Nosotros empezamos el 12 de noviembre a hacer el primer culto del 2018. Hasta marzo llegó nuestro primer congregante. Y todo ese tiempo fue Todo solo ese ustedes. tiempo solos, esos meses, mi esposa y yo y mis hijos. Tatnai ponía el piano, yo sacaba la electroacústica, mi esposa y mi hijo como mis congregantes. Cantábamos, hacíamos el culto normal, abríamos la puerta porque ya habíamos visitado la colonia, repartido volantes. Nos decían, sí, vamos a ir, ahí los visitamos, o ahí... Nadie. Y te pasa por la cabeza, ¿para qué predicas? ¿Para qué te preparas? Nadie va a venir. Literal, cierra la puerta. ¿O para qué haces culto? Haz culto hasta que tengas gente. Ese era como que el pensamiento que más me da. Y entonces a veces en la lógica dices, pues sí es cierto. Pero luego también Dios ministró mi corazón como diciendo, es como aquel que dice, hasta que me sienta mejor, tomo el medicamento. O voy a diezmar hasta que ya tenga yo estabilidad económica. Cuando no, es un salto de fe. Sí. Nunca, obviamente, habíamos estado, mi esposa y yo, al frente de una iglesia. Siempre habíamos sido colaboradores en los diferentes lugares. Entonces, como que esa también fue nuestra idea. Pero también la visión es de que no, aviéntate. Y entonces fue una transición muy difícil porque ahora nosotros teníamos que asumir todo. Aparte de que no había gente con la cual pudiéramos pues salir a evangelizar, salir a invitar. O sea, todo lo hacíamos nosotros. O bueno, hasta en cierta medida todavía hasta el día de hoy. Nos pegaba mucho de que no seas el pastor orquesta, que haces todo, pero no teníamos Pues a quién. más. Es correcto, no teníamos a nadie más. No, y que como dice, o sea, si hubiera sido aquí a lo mejor pedir apoyo de otra iglesia o un día que vengan, no sé, etcétera, pero estando en otra ciudad, en otro estado, lejos de ahí. Es correcto. Ahora, bendito Dios que sí se ha dado apoyo, pero los primeros meses fue muy complicado, muy difícil porque literal era nosotros tal cual. Ya después empezamos a conocer gente, entre eso que estábamos visitando la colonia, otras colonias y todo, empezamos a conocer gente cristiana, pero les decía, ¿y de qué iglesia? Por decirte un nombre, el Divino Redentor. Ay, ¿de qué organización es? Pues somos metodistas, o somos denominación, ¿qué? Somos metodistas, o presbiterianos, o sea, ninguna, vamos a decir, de ascendencia pentecostal. ¿Y ustedes de dónde son? Y nosotros somos de Centro de Fe, Esperanza y Amor. ¿No escucharon del hermano Daniel del Centro de Fe de Tacuba o en Monterrey? Nada, literalmente nada. A final de cuentas pudimos, digamos, trabajar, empezamos a recibir apoyo, por un lado, digamos, para rentar un lugar, visitas de algunos amigos, familiares, hermanos de iglesias, pero viene la pandemia y todo lo que habíamos construido se viene otra vez abajo. 2, 3 familias que tenían. 2018. Vamos para 5 años en noviembre. Pero termina la pandemia hace un año y todo, y haz de cuenta que volvimos otra vez a empezar, tal cual. Pero en eso conozco a un pastor que es, ¿cómo te pudiera decir? Como que el coordinador de la alianza de pastores de allá de Zacatecas. Y justamente tenemos como un mes que me acaba de invitar a un grupo de pastores de ciertos municipios, que algunos de ellos, 2 de ellos son asediados lamentablemente por la delincuencia, que en las noticias Zacatecas ahorita ha salido en el número 1, y conozco a varios pastores. Entonces yo los escucho a ellos, todo lo que han padecido, y digo, no, hombre, yo no tengo nada de qué quejarme, porque ha sido complicado, pero ya al menos, ya ahora, tanto a nivel pastoral como a nivel iglesia, ya hay, digamos, como que cierta manera de platicar, aunque ellos tienen su organización. Todo el estado de Zacatecas, los 56 municipios, no hay ningún centro de fe. O sea, nosotros somos los primeritos en la capital y en el estado. La idea, la meta, la visión, pues obviamente es crecer, como aquí en Nuevo León y toda el área conurbada.
los municipios que están alrededor. Aguascalientes, te digo que tiene 3 centros de fe ahora, pero también que pueda crecer. Toda la región del Bajío, Guanajuato, que pertenecemos nosotros a esa región, ahora el centro de fe de Colima, el centro de fe de Guadalajara, o sea, se ha ido conjuntando un poquito más, pero a nosotros particularmente la pandemia sí nos frenó bastante, porque si de por sí que no teníamos gente y luego el encierro, no podíamos salir, no podíamos salir. Y a comentario añadido, tampoco teníamos ni la más mínima idea de cómo usar los programas para transmitir. Entonces fue, aviéntate, tienes que hacerlo. Entonces fue complicado, la verdad. Ha sido dura la decisión, pero también sentimos que fue el tiempo correcto. Lo vemos no solamente por la cuestión de Zacatecas, sino por lo que incluso ha pasado en Villagrán, de cómo ha dado el crecimiento. Ahora mi cuñado es el pastor junto con mi suegra, y está la familia involucrada de tiempo completo. Abdel ya era pastor independiente cuando nosotros nos fuimos perdóname, no independiente, me refiero a independiente de Villagrán, sigue siendo centro de fe, pero el de la Alameda. Sí, en otra iglesia. Ajá, en otro templo, en otra congregación. Y nosotros dimos este paso. Y tampoco quisimos que fuera cerca, porque estaba la opción de por qué no quedarnos aquí. Pero sentíamos nosotros que iba a ser como contraproducente. Entonces decidimos mejor movernos. A Dios gracias, sí, fue aceptado el reto. Pero te digo, al ver la perspectiva y como nosotros vemos Villagrán y las cosas que hay, ya decimos, era el tiempo de Dios. Porque mi familia, por el lado de mis cuñados y la iglesia como tal, sigue creciendo, sigue trabajando, y el trabajo que se pudo hacer con los jóvenes ahí quedó, pero siguen. Igual como cuando Abdel sale, porque Abdel era mi brazo derecho. Cuando nosotros llegamos a Villagrán no había músicos. Mis cuñados todavía, Víctor y Noé, se quedaron en México unos meses, y los que tocábamos en el culto nada más éramos Abdel y yo. Abdel tocaba la batería y yo tocaba el piano, y así tocábamos. No había más. Ya después, cuando él se va, pues sí lo resentimos, porque pues obviamente él era alguien que hacíamos los encuentros, él era de mis oradores de cajón, o sea, el ministrar y todo era con ellos, y teníamos de 6 a 7 encuentros al año, ¿no? Entonces fue difícil, y luego también salieron nosotros, pero te digo, entendimos que era como que el tiempo, tal cual. Sí, creo que eso, entender como que hay cambios que a lo mejor se prolongan, o dices, no, después, pero cuando suceden y es como sí te pega, pero ves luego los frutos o ves los resultados y dices, bueno, correcto, que era necesario, ¿no? Es correcto, sí, porque si no, te vuelve esto en una tapa. Alguien que está tapando los otros ministerios. Entonces, cuando nosotros salimos, se da el salto, ¿no? Y no necesariamente porque fuera algo malo la tapa, sino tiene que darse la transición. Tienes que moverte y otros más harán la tarea o el cargo, la visión. Claro. Entonces, el ver, te digo, que se levantaron directores de alabanza, más músicos, pastorado y todo ello, pues vuelvo a reiterar, enriquece. Al principio no lo ves, pero ya te digo, al correr de estos años ya dices, bueno, ya cambió la perspectiva. Claro. Paz, para a lo mejor ir aterrizando un poco la conversación, ¿cómo ha sido esto de ahora en Zacatecas, estoy con su familia, con Esbay, porque Tanay se viene para acá después de tiempo, ya está con su esposa colaborando en una congregación también? ¿Cómo es esto como familia, el hecho de, tengo a mi hijo mayor en otro estado, estamos lejos? ¿Cómo ha sido la relación? Cuando nosotros nos fuimos, Tanay y Madaí ya eran novios, ya tenían la relación. Entonces, quieras o no, tal vez por el ejemplo que teníamos, por lo que pasó con tu servidor y con mi esposa, cuando mi suegro nos dice, nos vamos a ir a Monterrey y queremos que ustedes se vayan, yo como que también me hice la idea de que, no, pues si se casan, Madaí se tiene que ir para allá porque Tanay me está ayudando a mí. O sea, así me explico, era como que tú te vas. Pero siempre mi esposa fue de la idea de que nada a la fuerza. El ministerio no es nada a la fuerza. Ni el servir a Dios tiene que verse a la fuerza. Entonces, ella siempre fue, no solamente por lo que vivió en casa, y no digo porque se lo impusieron, sino por la cuestión de poder canalizar muchas cosas. Pero fue de que déjalos, vamos a aconsejarles y que ellos decidan. Entonces hablamos con ellos, hablamos con Madaí, Tanay ahorita se va a ir con nosotros, pero
La responsabilidad y el compromiso que Él tiene para contigo se va a mantener. Nosotros te vamos a recibir como una hija, o vas a ser como nuestra hija, tal cual. Pero no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Entonces, ya cuando nosotros llegamos a Zacatecas como familia, nosotros 4, mis 2 hijos, mi esposa y tu servidor, ya empezamos a hablar. Y te pudiera decir que tuvimos pláticas donde Tadnai, mi esposa, todavía le hacía burla años atrás, que le decía, ¿puedo hablar con ustedes? Y era platicar de las 11, 12 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Orábamos juntos, soñábamos juntos, anhelábamos juntos, y particularmente porque en ese primer año que le tocó a Tadnai ver meses donde literalmente no había nadie, a mí me pesaba de que se va a ir y no va a haber el fruto de su trabajo, porque él invitaba gente, nos presentaba gente del trabajo, algo así, nosotros los evangelizábamos y todo, y no se quedaban o no se acercaban a Dios. Bueno, en esos inters de las pláticas y todo nos decía, yo nada más siento en mi corazón quedarme un año, porque yo siento en mi corazón prepararme también pastoralmente. Y mi esposa fue de las primeras que me dijo, Tadnai, vas a ver que se va a ir a la escuela élica. Entonces cuando él nos dice que quiere estudiar, mi esposa, haz de cuenta, como que no se sorprendió, lo entendió y todo ello, no, pues adelante. Justamente ya estaba lo de sabatinos. Entonces nos dice, pero yo voy a estudiar sabatino y está bien, o sea, no importa, pero prepárate para el ministerio. Entonces te digo, yo con la mentalidad de que, bueno, cuando termines, te vas a venir para acá, o cuando te cases, se van a venir para acá. Pero yo vuelvo a reiterar, entendíamos, es que ¿para qué lo voy a tener aquí a la fuerza? No van a estar a gusto. No porque no haya lugar o no haya trabajo, porque trabajo hay, en todos los sentidos, en todos los aspectos, aparte de que todos los encuentros, actividades, ellos estaban ahí con nosotros. No era de que los dejábamos, era de que se van con nosotros, llueva, truene, relampaguee, todo ello. Bueno, entonces cuando él ya nos dice, nos vamos a casar, ok. Ir de un lugar donde no había nada, no teníamos gente en quien descansar, a quien le pedimos ayuda, pues hazte cuenta que todo se tenía que mover desde aquí. Entonces también eso lo entendimos. ¿Para qué vamos a llevar una boda a Zacatecas donde no hay nada? O donde todavía no tenemos nada. Entonces mejor apoyarnos con la gente de aquí. Entonces por eso cuando le dimos luz verde, ok, adelante. Hablamos con Madaí y ya nos dice, no, sí está bien. Va a ir Tadnai con mis papás, ya hablaron todo ello. Y ellos llegan al punto de casarse. Entonces yo hablé con ellos y permíteme la expresión, los liberé. No están obligados a irse a Zacatecas. Oren, que Dios les marque. Se da lo del instituto, entran. Pero siempre le aconsejamos, no regreses al lugar o no vayas a un lugar donde ya hay gente trabajando, sirviendo. Ve y siembra. Por todo lo que ya aprendiste y viste aquí en Zacatecas, ve y busca un lugar donde. Resulta que en la iglesia donde está colaborando, recién se estaba levantando, estableciendo. Y entonces va y habla con el pastor y el pastor le dice, sí, pero yo no te quiero ¿cómo te podría decir? De colaborador. Perdóname, de medio tiempo. Te quiero de colaborador. Entonces te vienes aquí a colaborar y todo. Entonces les ha ido muy bien y vuelvo a reiterar. Esa es como la satisfacción. Claro que allá nos hace falta, pero también hemos tenido que adaptar muchas cosas para poder trabajar, digamos, allá en Zacatecas. Particularmente porque ellos fueron los que resintieron muchísimo el cambio. Tadnai no solamente por su relación sentimental, sino porque ellos nacieron aquí en Monterrey durante esos 20 años que estuvimos aquí. Esbay no se diga, porque pues sus primos, toda su vida fue aquí. Entonces ir a una ciudad y empezar de cero fue el golpe más fuerte. Pero en esa transición también hemos visto la mano de Dios, porque ellos han entendido que no es solamente apoyar a su papá o apoyar a su mamá en la iglesia, sino que ellos también han visto la necesidad de involucrarse y de trabajar. Entonces, por ese lado estamos tranquilos, pero sí la transición de llegar a un lugar donde no había nadie fue complicado. Y de donde no conocieran a centros de fe. Ahora, conocemos gente que ha escuchado. Hay dos hermanos, te comento, y vamos cerrando este punto. Adelante. Hay 2 hermanos que hemos conocido. Uno vive en un municipio que se llama Valparaíso. Está como a 1h30 o 1h40 minutos de Zacatecas. Ajá. Y él conoció el centro de fe de Atizapán, donde está el pastor Patricio. Sí.
pero nuestra referencia es a 1 hora y media de lo que es centros de fe. Y una hermana que vive en un municipio que se llama Morelos, pero ella de niña la llevaron a Tacuba. Pero es la única referencia. Pues conocimos nosotros el centro de fe de Tacuba en México, pero estoy hablando de la hermana, ya tiene, sin faltarle el respeto, arriba de 60 años. Entonces, ¿hace cuántos años? O no sé cuántos, pero muy niña. Entonces, 1 o 2 veces al culto y tan. Entonces, si sacamos un tema de centro de fe, nada más fue de 1 o 2 visitas y no más. Entonces, ahorita ha cambiado mucho. Las redes sociales nos han dado la perspectiva de que Zacatecas, vamos a decir, pueda ser conocido ya como centro de fe. Pero sí, la transición fue difícil para ellos. Para nosotros también, obviamente, el reto, pero a Dios gracias, ya estamos. El asunto de la familia, te digo, fue una bendición muy especial, muy importante. Entonces, en el caso de mi suegro, pues obviamente nos fue a visitar allá a Zacatecas, conoció, le contamos y le platicamos todas las situaciones que vivíamos. Y la satisfacción que nos queda, digamos, en este caso, y ahorita llego a este punto, fue que conoció el lugar donde estábamos y pudo orar por nosotros, porque a los meses de que fue la última vez, Dios lo llama a su presencia. Y en este mes de junio, Dios mediante, cumple 2 años que, o sea, era el inicio de los meses de la pandemia, entonces también fue una transición muy, muy difícil y complicada para mi esposa, mis hijos y todo ello, pero hemos entendido que en Dios tenemos paz, consuelo y hay que seguir. La visión sigue, la visión sigue. Claro. Wow. La otra también, nada más como comentario, yo decía, ¿por qué acepté el reto de Zacatecas cuando ya tengo bastantes años? ¿Por qué no más joven? ¿Sí me explico? Sí. O sea, como que si hubiera sido más joven, hoy ya me canso más, ya resiento más el culto, ¿no? Antes aquí en México, en Puebla, 3, 4 cultos, cantábamos todo. Hoy yo nada más 2 cultos y ya se me acabó la voz, ya quiero cama, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Villagrán era tomar el culto, a veces dirigir y predicar en el de mediodía, y luego dirigir y predicar en el de jóvenes, luego consejería, escuela de líderes y todo. Todo el día. Entonces, ese trajín de todo el día, al primer domingo que estamos con nuestros hijos y hacemos el culto, y luego me preguntan, ¿y ahora qué hacemos? No hay nada ya más por hacer. Ya se acabó el día. Ya se acabó. ¿A quién visitas? La gente no nos recibía. ¿A quién aconsejas? No había nada. Entonces fue muy difícil esos primeros meses. O sea, casi el primer año. Y aunque teníamos un congregante, a veces iba, a veces no iba. Entonces fue mucho altibajo. Luego conocimos otra familia también. Bendito Dios, se estuvieron congregando con nosotros un tiempo, pero luego viene la pandemia. Entonces ahí fue el golpe fuerte para nosotros. ¿Y hoy en día cómo va la congregación? Ahorita, gracias a Dios, tenemos estabilidad con 3 familias, nuevecitas. Fueron nuestros primeros bautizos también del año pasado. O sea, todo es nuevo, ¿sí me explico? Sí. Lo que hacíamos aquí, que cada año teníamos no sé cuántos, aquí que veas a 5 que se están bautizando, dices, gloria a Dios, ¿no? Porque no había, digamos, experiencia de nada. Entonces tenemos estabilidad y tenemos contacto con muchísimas familias. Nuestro problema más grande es que no van al templo. Este es como que el punto más delicado. Les cuesta como que ir al templo. Tal vez por lo de la pandemia y todo, y pues lo entendemos, no lo forzamos, pero al menos ya tenemos con quién platicar, con quién hacer el culto, con quién oyes aplausos ya, o que están cantando, adorando a Dios. Entonces eso ya te nutre. Porque pues antes, ¿no? Te decía del culto, estaba mi esposa. Hubo ocasiones en que mis hijos ya tenían que trabajar para sostenerse ellos en sus gastos. Y el culto nada más lo hacíamos mi esposa y yo. Ella de congregante y yo. Y entonces decimos de broma, pues vamos a orar por la ofrenda. Y mi esposa, pues dame para depositar, ¿no? Entonces, ya le tenía yo que dar. Y no te puedo decir que fue 1 o 2. O sea, fueron muchos donde lloramos cantando, llorando que no llegaba la gente. Ha sido de mucho reto. Y hemos tenido unas experiencias que, como bien decías hace un rato, no nos daría el tiempo, nos tardaríamos demasiado para checar eso. Pero ya habrá oportunidad después de platicarlo. No, y gracias a Dios que la obra sigue, ¿no? Y
obviamente fue complicado para todos en la pandemia, pero escuchar estos casos en específico que dices, wow, de verdad fue muy, muy desafiante, Es ¿no? correcto. El seguir, a lo mejor en momentos de querer tirar la toalla, me imagino que fueron demasiados. Mira, tal vez a mí, el tirar la toalla no. Siempre he entendido de qué se trata el evangelio y la vida cristiana. Pero a mí me dolía mi esposa y mis hijos. Porque ni siquiera mi esposa, por el lado donde le tocó iniciar obra, por ejemplo en Torreón con mis suegros y todo ello, nunca se la vieron, vamos a decir, tan difícil como allá. O sea, lo que nos ha costado. Bendito Dios que nunca nos ha dejado, ni en la cuestión económica, las iglesias y los hermanos que nos han apoyado y todo ello. Pero sí fue como que una transición muy difícil para ella, porque aún en los lugares donde fueron, mínimo había gente. Y estaban en una cochera, en un techito, y había gente. Aquí nosotros, aunque tuviésemos local, no había nadie. Y varios nos decían, pues es que no están haciendo nada. Y nosotros por dentro, no sabes todo lo que hemos hecho. Ir al centro, repartir volantes. Yo me iba solo, con la guitarra a la catedral. Bueno, no a la catedral, al Zócalo, a la zona, al centro, a repartir volantes y con mis hijos, casa por casa y todo ello. Y te ilusionabas, te decían, ay, bueno, ok, ahí el domingo llegamos o entre semana y todo. Entonces sí fue una transición complicada, pero por otro lado te digo, la satisfacción de que ahí va, dices, bueno, claro. Esa es la bendición, hermano. Sí, que pues que era un lugar donde no había absolutamente nada y hoy ver que hay familias que ya está esto estableciéndose poco a poco. Es correcto. Creo que es parte de Dios, ¿no? Que ahí va poco a poco. ¿Sí? Dios mediante, ese es el punto, ¿no? De poquito a poquito, ¿no? Entonces, por ese lado ahí estamos ya más tranquilos, ya decir, bueno, Dios, ahí estamos, claro. Tranquilos por ese lado. Genial. Paz, pues muchas gracias por compartir hermano, estas experiencias. Es como le comentaba al principio, pues yo le respeto, le admiro mucho. Su familia igualmente. Una amistad, una bendición sí. para mí. Entonces, gracias por platicar aquí en este tiempo, por estar aquí. Para mí un placer, Josa. Particularmente porque después de que nos consideramos como alumno maestro, pudimos desarrollar la amistad más allá de la escuela. Entonces te has hecho muy amigos también de mis hijos, de la familia. Sí, claro. Sabes que te apreciamos y te digo, como te decía al principio, me da mucho gusto ver lo que estás haciendo, el cariño con el que haces las cosas, no solamente esto del podcast, sino también las entrevistas con otros pastores que las he visto y todo. La verdad me siento honrado que me hayas considerado para este tiempo. No, al contrario, es un privilegio que haya venido para acá, para el trono de Aslan. Y pues bueno, aquí estaremos próximamente en el futuro. Cuando gustes, si hay oportunidad y platicamos de lo que tú quieras. Perfecto, Paz, muchas gracias de verdad. Un placer. Y pues gracias a ustedes que están aquí al pendiente. Vamos a estar platicando con diferentes personalidades en los próximos episodios. Te agradezco que hayas estado aquí escuchando y viendo. Checa nuestra página de Facebook, estamos como La Mesa de Piedra, estamos como La Mesa de Piedra también en YouTube y como El Trono de Aslan en Spotify. Si a ti te gusta más escucharlo por ahí el podcast, pues ahí lo puedes encontrar. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima, si Dios nos presta internet. Paz, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.